Conozcamos la Biblia con el padre Claudio Doglio. Evangelio según San Juan. Historia de la composición del cuarto Evangelio. ¿Quién es realmente Juan? Teólogo, el autor del cuarto Evangelio, escritor simbólico que compuso un maravilloso evangelio espiritual. El texto no lo nombra, ni lo describe, pero los autores antiguos, sin sombra de duda, siempre lo identificaron con el discípulo Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, uno de los 12 apóstoles. Algunos estudiosos modernos han dudado de esta identificación porque el autor del cuarto evangelio es un hombre profundo que revela un gran conocimiento teológico y literario, mientras que el apóstol Juan es un joven pescador del lago de Galilea, según el relato del mismo evangelio. Por tanto, se intentó encontrar otros autores hipotéticos, especialmente vinculados a Jerusalén y al ámbito sacerdotal. Sin embargo, una hipótesis reciente, en mi opinión, ha superado esta dificultad y ha reunido las diversas posibilidades, es decir, creyendo que el autor del cuarto evangelio sea realmente Juan, uno de los 12 apóstoles, hijo de Zebedeo y sacerdote del templo de Jerusalén, por tanto, vinculado al ambiente culto de la ciudad santa, a la familia sacerdotal y por tanto portador de una cultura de notable experiencia literaria. ¿Por qué? Pues lo encontramos pescador a las orillas del lago de Galilea. Porque los sacerdotes del templo de Jerusalén no estaban ocupados todo el año en los sagrados oficios del templo. Generalmente tenían un trabajo y probablemente Juan no era simplemente un pescador pobre, sino que era el dueño, o más bien el hijo del dueño, de una empresa pesquera. Sobre la base de estudios y descubrimientos, es posible creer que una familia sacerdotal en Jerusalén podría dedicarse a actividades artesanales, comerciales, como podría ser un negocio de pesca. Juan, en el momento de los acontecimientos históricos de Jesús, era muy joven. No tenemos información para decir cuántos años tenía, pero podría haber tenido 12 a 15 años, por tanto muy joven. No escribió el Evangelio durante la vida de Jesús, sino que la obra terminada, que ahora tenemos en las ediciones de nuestras Biblias, que leemos como el cuarto Evangelio, nació a finales del siglo I. Haciendo los cálculos rápidamente, si el año de la muerte y resurrección de Jesús es el año 30 y el Evangelio se termina alrededor del año 100, entonces los hechos históricos hasta el final de la escritura del texto pasarían 70 años. No significa que Juan lo escribió 70 años después. Dije que el período de composición se acabó porque este trabajo tomó mucho tiempo. 70 años son toda una vida.
Si imaginamos que Juan tenía 15 años, agreguemos otros 15 años y sería un hombre de unos 85 años. No es una edad extraordinaria porque está documentado en otros personajes que alguien podría tener algunos años más o menos. Sin embargo, esto significa que este joven de 15 años pasó los otros 70 años de su vida meditando sobre esa experiencia excepcional que tuvo de joven. 3 años de su juventud estuvieron marcados por la presencia de ese hombre extraordinario. Con la inteligencia y la memoria de un joven, Juan memorizó mucho de lo que Jesús hizo y dijo, pero de la experiencia y la memoria no lo puso por escrito de inmediato. No es un texto moldeado, es un texto meditado. Antes de abrirlo, Juan pensó, antes de escribirlo, Juan pensó durante mucho tiempo. Hizo una operación simbólica, puso junto todos los detalles de su memoria, recordó muchos detalles de la vida de Jesús, de su carácter, de sus palabras, de sus acciones, de sus relaciones con los discípulos, con las autoridades de Jerusalén. Meditó personalmente y comunicó sus meditaciones oralmente a los demás. Mientras cuenta, intuye el significado de un texto particular y lo profundiza. Vuelve a contarlo y él mismo lo comprende más. Y luego corrige la forma de contarlo para ayudar al oyente a comprender el profundo significado espiritual de lo que quiere decir. Esta operación dura 70 años y lo más probable es que la redacción del texto no se haya hecho de un solo golpe, con una sola publicación que llega después de 70 años, sino que debe haber pasado por varias ediciones. Es una hipótesis de trabajo, una hipótesis interesante que volvió a ponerse de moda por un académico estadounidense, Urban von Balde, quien publicó un gran comentario sobre el cuarto evangelio en el año 2011, del cual este volumen de 700 páginas es solo la introducción con una reconstrucción detallada de 3 ediciones hipotéticas de Juan. El mérito de esta hipótesis, que él llama genética, es la de valorar el mismo texto y señala cómo en el Evangelio de Juan hay tensiones de cambios de vocabulario y reconstruye la composición de 3 obras distintas. Intento explicarme mejor. Es posible imaginar que el discípulo Juan en los primeros años no solo meditaba, sino que también predicaba las señales que realizaba Jesús y comenzaba a escribirlas, un relato escrito. Es lo que tradicionalmente desde hace un siglo se ha llamado el Evangelio de los signos, es decir, una parte del relato de Juan
donde se presentan 7 signos realizados por Jesús, 7 hechos milagrosos realizados por los que Jesús quiere significar su propia obra mesiánica, con la que Jesús revela el rostro de Dios. Es una primera posible edición arcaica, quizás también escrita en lengua semítica, probablemente en hebreo, en Jerusalén, en los primeros años. Podemos imaginarnos a lo largo de los años 40 a 50, es decir, en un entorno muy cercano desde el punto de vista geográfico e histórico a los hechos narrados. Este primer texto joánico se convierte en la base para una ulterior meditación. Mientras tanto, estalló la persecución. Los discípulos de Jesús se apartan de Jerusalén, llegan a Samaria, llegan a Antioquía de Siria. El horizonte se ensancha y el conocimiento se profundiza. Y en esta segunda fase, alrededor de los años 70, en que Jerusalén es sitiada por los romanos y los cristianos tienen que salir, como muchos judíos, nace una segunda edición que entre tanto ha dado enormes pasos hacia adelante desde el punto de vista de la comprensión teológica. Estos años no han pasado en vano. A medida que maduraba, el propio Juan comprendió mejor y escribió su evangelio duplicando el volumen. Lo reescribe, parte del texto que ya había escrito y lo expande. Por ejemplo, el relato de milagros, que él siempre llama signos, va acompañado de discusiones. Después de haber realizado un signo, Jesús choca con los judíos. De aquí encontramos una terminología problemática en Juan. A menudo llama a los judíos adversarios de Jesús, y es precisamente de este uso que nació en torno, el tono casi despreciativo que en nuestros idiomas tiene el término judío. Juan llama judíos no a todos los que pertenecen al pueblo judío, sino solo al grupo de autoridades que se oponen obstinadamente a Jesús. En los textos de la primera edición, en cambio, hablaba de sumos sacerdotes, fariseos, escribas, la misma terminología usada por los sinópticos. Cuando el texto entra en profundidad, aparece el término judíos para caracterizar a una parte de aquellos opositores que niegan la validez a la predicación de Jesús. No creen en él, no lo aceptan y lo rechazan. Este paso es provocado por el hecho histórico de la oposición de la comunidad cristiana ya madura, con una autoridad de sinagoga que solo asumía un grupo de fariseos intransigentes para sobrevivir el desastre de la destrucción de Jerusalén. Y en este clima polémico, que también se nota, por ejemplo, en el sustrato del Evangelio según Mateo, Juan realiza un análisis en profundidad y responde a las controversias de los judíos presentando una enseñanza más profunda de parte de Jesús y eleva el nivel de la cristología.
Esta segunda edición, ciertamente en griego, para ser comprendida por un público más numeroso, presenta a Jesús con matices divinos. A estas alturas ha madurado la conciencia de que este hombre es Dios y lo presenta con características divinas. Esta segunda edición, que ha marcado notablemente una maduración en el texto, también creó problemas porque dio inspiración a quienes querían combinar el mensaje cristiano con la cultura griega, sobre todo la gnóstica, y se creó un pensamiento gnóstico cristiano que malinterpretaba la posición de Juan y cree que Jesús es Dios, solamente Dios, hombre en apariencia. No nos parece posible para nosotros, pero en realidad era más fácil para un pensador antiguo imaginar que Jesús fuera un Dios que se parecía a un hombre, en lugar de considerarlo verdaderamente un hombre. Habiendo realizado signos prodigiosos, fácilmente el hombre antiguo, incluidos también los intelectuales, habrían dicho que es Dios en forma humana. Pero esa forma humana era solo apariencia. Piensen en la Odisea. ¿Cuántas veces Ulises se encuentra con Atenas, sin darse cuenta de que es ella? Porque la diosa había tomado la forma de tal o cual personaje y le dio el consejo adecuado en el momento adecuado. Ella le da buenos consejos y luego desaparece. Desde la antigüedad, los griegos están acostumbrados a las apariciones de lo divino, y Jesús fácilmente podría ser una de las muchas apariciones de lo divino. Esto es lo que piensa el mundo gnóstico, y parece seguir afirmando que Jesús es un Dios que parecía hombre. Esta posición es peligrosa. Mientras tanto, Juan se traslada a Éfeso, gran capital del mundo griego, ciudad helenista, donde el gnosticismo era muy fuerte. Es precisamente en la comunidad joánica de Éfeso donde se produce un cisma, una división interna. Y Juan tiene que escribir la primera carta. Debe escribir un texto en el que reafirme que Jesús es verdaderamente hombre, es Dios, pero realmente hecho carne, humano. Comienza la primera carta diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, el verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, se las anunciamos a ustedes. El anticristo es el que niega que Jesús se hizo hombre. Es una posición anticrística, de oposición a Cristo, negar la carne. Y así nació la tercera edición. Juan, ya anciano, a 70 años de distancia de los hechos históricos, retoma su libro por tercera vez y lo integra, por ejemplo, agrega el prólogo en el que se encuentran las maduras y solemnes afirmaciones de la teología joánica. El Logos se hace carne y habitó entre nosotros, y ahora vimos su gloria. Llegó ahora aún
entendimiento profundo. La tercera edición corrige las posibles desviaciones gnósticas, frena la cristología y la mantiene en el camino correcto. Verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y es posible que además de esta tercera edición haya habido un retoque más debido a la propia comunidad, porque Juan ha estado y ha armado una comunidad de personas. A su vez tiene discípulos que lo escuchan, lo siguen, y tiene colaboradores que escriben, amplían. Son personas que piensan, razonan, son colaboradores pastorales y son los que imaginamos como presbíteros, diáconos. Son personas que a su vez predican, enseñan y colaboran con el testigo anciano, el discípulo amado por Jesús. Parece que solo en esta tercera edición aparece la redacción del discípulo a quien Jesús amaba, porque ahora estamos al final, cuando Juan se convierta en el modelo ideal y el criterio de interpretación de Jesús. Seguir el testimonio del discípulo a quien Jesús amaba es condición indispensable para permanecer en la verdad. De lo contrario, se corre el riesgo de inventar un Jesús a gusto personal. El riesgo concreto existía en la comunidad joánica de Éfeso hacia finales del siglo I, y esta última edición, que es la canónica que ahora leemos, contiene las capas anteriores. Es una obra maravillosa que ha ido creciendo con el tiempo, muy bien organizada, con un criterio inteligente, desde un prólogo hasta un epílogo y dos grandes partes, el Evangelio de los signos y el Evangelio de la hora, así como dos libros abotonados en el centro, con el capítulo 12. Primeramente Jesús realiza 7 señales para significar la acción de Dios. Luego, cuando ha llegado su hora, confía a los discípulos la custodia de la palabra y lleva a cabo el evento de su gloria. La cruz es el momento de la mayor revelación y el testigo Juan, presente al pie de la cruz, cuando ve salir el agua del costado de Cristo junto con la sangre, reconoce el don del Espíritu, ese Espíritu que hace que la humanidad sea capaz de encontrarse con Dios, que hace que Juan pueda escribir un evangelio espiritual, y el testigo presencial testifica y escribe estas cosas meditando en ellas durante 70 años, para que tú también puedas creer.